se duerma Guillermo. Bien, buenas noches. En la Universidad de Ingeniería hacemos un curso que se llama Tópicos Especiales en Ingeniería Eléctrica. Y una partecita de ese curso es este tema, que ya está siendo tocado en este curso, que íntegramente está dedicado a los FACS. Y en virtud de que existen muchos proyectos que están ingresando al CEIN, líneas de 500 kilovoltios, con reactores fijos de núcleo de hierro, y toda la problemática asociada al comportamiento de los mismos en sistemas eléctricos de grandes longitudes como el nuestro, donde las centrales están muy lejos de las cargas, las líneas son largas, los niveles de cortocircuito son bajos, redes o sistemas eléctricos de potencia con una gran cantidad de problemas como el nuestro, donde se requiere regular tensiones, controlar ángulos, manejar el tema de la estabilidad en todos sus matices, es que creemos, como profesores que somos, que debemos no solamente mostrar en la universidad para los 5 estudiantes que llevan el curso este tipo de cosas, sino que de pronto debemos esparcirlos en más gente, y particularmente en gente como ustedes, que son los que finalmente toman decisiones. Son gente como ustedes que seleccionan equipamientos para los diversos proyectos. ¿Quién mejor que ustedes para estar enterados de que existen otros equipamientos que cumplen o hacen las mismas funciones que otros equipamientos existentes en el sistema, y algunos que todavía no existen, para que, conociendo que estos equipos existen, son una realidad, están instalados en otros países con mucho éxito, puedan tomar decisiones correctas en la selección de equipamiento de los diversos proyectos a los cuales se van a enfrentar o están enfrentados. Entonces, el objetivo de la conversación que tenemos ahora no es mostrar que este equipo es mejor que este, ni que aquel, ni que el otro, sino mostrar que existe, que funciona y que es una alternativa más a ser considerada en los proyectos por ustedes, que eventualmente son los encargados de tomar las decisiones para los equipamientos en los diversos matices de proyectos que tiene el país. El reactor Chant, magnéticamente controlado, y sus aplicaciones en sistemas eléctricos de potencia. No vamos a hablar en honor a la verdad, de grandes descubrimientos modernos. Estas cosas son del año 30, 40. En la universidad, allá por los años 75, hacíamos el laboratorio del amplificador magnético, y ahí veíamos esto. Creo que, sin más introducción, empezamos a hablar del tema, porque en el mismo comienzo de él está la introducción. Los sistemas de transmisión en todo el mundo, esto lo sabemos, los peruanos también, están sufriendo continuos cambios y reestructuraciones. Sabemos que los sistemas de transmisión están operando cada vez más cargados. Sale la noticia que la línea está congestionada, que la falla sacó los 2 circuitos y que colapsó el sur, etc. Operan cada vez más cargados y en puntos de operación que no habían sido previstos inicialmente. Sabemos que eso está ocurriendo y que las instalaciones, de otro lado, intentamos operar los sistemas eléctricos de potencia sacando el máximo provecho a los fierros instalados. Ya no es tan fácil poner una segunda terna, la faja de servidumbre, los derechos de vía, etc. Lo conveniente y apropiado es sacarle el máximo provecho a las instalaciones existentes. En ese sentido, las líneas tienen un conductor que tiene un límite térmico determinado. Lo ideal es operar las líneas
al límite térmico. Para eso están diseñadas. En ese sentido, para que sigan siendo competitivas las instalaciones, hay que sacarle la máxima utilización posible, que lleven la máxima corriente posible y no hacer una segunda terna, así nomás sin haber explorado todas las posibilidades para sacarle el máximo provecho a lo que se tiene. Entonces, los sistemas de transmisión tienen que ser ahora cada vez más flexibles. La línea se construye una vez y se construye, ojalá, pensando en el futuro, en que de aquí a 30 años todavía va a seguir siendo útil y con algunos aditamentos a la misma se le podrá sacar el máximo provecho en cuanto al límite térmico, por ejemplo. En ese sentido, los sistemas de transmisión ahora más que nunca tienen que ser flexibles. Esta flexibilidad significa ser cargados, poder llevar corrientes similares al límite térmico y no tener que hacer una segunda terna. En ese sentido, esto de la flexibilidad en los sistemas de transmisión ha dado impulso a nuevas tecnologías. Estas nuevas tecnologías ya las conocen, los sistemas flexibles de transmisión en corriente alterna, con estas iniciales de FACS, los FACS. Hay un conjunto de referencias que están enumeradas en este resumen. Los FACS son una tecnología que permite cumplir con los requisitos que hemos indicado. No sé cómo hacer para hacer clic aquí. No tenemos mouse. No puedo hacerlo. Los sistemas flexibles, FACS, un clic. Los sistemas flexibles, los FACS, se dieron inicio hace muchos años. Hingorani, Jones, Song, todos ellos han escrito mucho sobre estos temas. El SIGRE, este Joint Working Group, resume toda la tecnología de los FACS y sus aplicaciones. ¿Qué hacen los FACS? Pueden cambiar significativamente los parámetros de los sistemas de transmisión. Una línea de transmisión con un FACS cambia su impedancia característica, cambia su potencia natural y otros parámetros. El ángulo de la misma. Con un FACS la línea se hace más corta, etc. Provocando mejoras en su utilización y flexibilidad. Estos FACS, repetimos, son dispositivos, aparatos que se utilizan para el control dinámico de la tensión, la impedancia y el ángulo de fase en las líneas de transmisión. Los ángulos se controla el ángulo para que el sistema no pierda la estabilidad. O sea, hay formas de ir manejando el ángulo. Estas nuevas soluciones técnicas a los problemas en los sistemas de potencia se emprendieron hace más de 30 años. Con la aparición de los tiristores apareció esto de los FACS. El desarrollo de la electrónica de potencia fue lo que gatilló este tipo de aparatos. Aquí está la lista de los FACS. El objetivo de la charla no son los FACS, pero aquí está la lista. Los FACS de primera generación, el reactor controlado por tiristores, el capacitor switcheado por tiristores, el SBC, que todo el mundo conoce, los capacitores series controlados por tiristores, los limitadores de corriente de cortocircuito y los FACS de tercera generación, de cuarta generación. Ellos se conectan en paralelo, serie, combinaciones serie paralelo. Todos los avances de la electrónica de potencia fue lo que gatilló
la construcción de estos aparatos, muy utilizados. En el país hay un buen número de SBCs instalados y cumpliendo una función. Alguna figurita que la gente le gusta mirar, los costos de un SBC, los costos de un STATCOM en función de los MVAR de estos aparatos. Con claridad se ve que el STATCOM, que es un SBC moderno, cuesta más que el SBC clásico. Tienen aplicaciones muy parecidas, ventajas de uno con respecto al otro. El controlador unificado de flujo de potencia, el capacitor serie controlado por tiristores, el capacitor serie fijo, todos estos son FACS. El FACS más elemental y que todos conocemos es un capacitor serie fijo, como los capacitores de Cotaruce. Este es el orden de los precios. Cuando el capacitor fijo serie se ubica junto con los otros FACS más sofisticados. El resumen de las habilidades o ventajas de estos aparatos. El SBC favorece la estabilidad de la tensión, controla el flujo de potencia reactiva, no tiene problemas, no tiene limitaciones o efectos, mejor, sobre la potencia de cortocircuito, es una impedancia controlable más, mitiga desbalance de tensión. Si se le hace con un control fase por fase, el SBC puede controlar desbalances en la tensión, las pérdidas del orden del 0.6%, la velocidad de respuesta del orden de los 3 ciclos, la tecnología es madura, tiene muchos años construido y en operación. El SBC reubicable es el mismo SBC que está puesto encima de un camión y lo mueven de aquí, lo lleven a otro sitio donde es necesario. Es el mismo SBC, solo que está encima de un camión. El STATCOM es un SBC moderno que usa otros componentes de electrónica de potencia que le dan mayor velocidad de respuesta. Es una tecnología que está completamente desarrollada, pero no es madura como la del SBC. El capacitor serie controlado por tiristores favorece la estabilidad de la tensión, controla el flujo, interviene sobre la potencia de cortocircuito, porque si una impedancia serie está controlada, la potencia de cortocircuito puede ser controlada de manera similar. Los tiempos de respuestas de este orden, 3 ciclos, está completamente desarrollada la tecnología, pero no es madura como el SBC. El controlador unificado es el que tiene más asteriscos porque tiene más posibilidades y aplicaciones, es muy rápido, las instalaciones están en demostración, no es una tecnología completamente desarrollada y menos probada. Este último controlador de ángulo de fase a tiristores es lento, la tecnología sí es madura, porque básicamente es como utiliza transformadores para hacer el cambio de ángulo. Esos son los FACS. Hasta ahora no aparece el tema, ¿no? Y este es el conjunto de SBCs instalados en el Perú desde el año 88 hasta el año 2012. Chavarría, Balnearios, Tintaya, Chiclayo, Trujillo, Vizcarra, Ceros, Arequipa en el 2009, Cajamarca 2011, Socabaya 2011 y Antapacay 2012. Cada uno de ellos tiene su propio rango de regulación, la tensión en el punto donde se conectan. Y una cosa importante, para poder conectarse necesitan un transformador. Un transformador. Eso es importante. Ya saben ustedes que un transformador tiene un costo, ¿no? ¿No es cierto? Y tiene un tiempo para fabricarse. Los FACS entonces proporcionan beneficios estratégicos que mejoran la gestión y la operación eficiente de los sistemas de transmisión. ¿Por qué? Mejora la utilización de las instalaciones de transmisión existentes, nos da mayor confiabilidad, disponibilidad del sistema de transmisión, se le puede sacar más corriente, hablando en lenguaje sencillo, se puede transmitir más potencia. Incrementa la estabilidad del sistema, así como
ofrece, da una mayor calidad de suministro. Pero esto es importante. Con el gran desarrollo de la electrónica de potencia, se dejaron de lado los esfuerzos para controlar de forma flexible los aparatos ferromagnéticos, usando sus características inherentes. ¿Qué significa esto? Significa que existen y siempre han existido los transformadores, siempre han existido los reactores. Lo que estamos diciendo aquí es que cuando aparecieron los tiristores y todos los aparatos, todos los dispositivos de electrónica de potencia, una parte del mundo apuntó en esa dirección y otra parte del mundo que en ese momento estaba cubierta por la cortina de hierro, hacía sus propios desarrollos basados en seguir explorando las características ferromagnéticas de los equipos más confiables que existen a la fecha. ¿Cuál es el equipo más confiable que se utiliza en los sistemas de transmisión? El transformador. Muy bien. Es así que este profesor, Briancev, es un ruso, planteó el control de la inductancia del reactor mediante el ajuste de la permeabilidad del hierro. Exploró a profundidad las características ferromagnéticas de los transformadores. Desarrolló soluciones innovadoras, tecnología y métodos de producción, de fabricación, para reactores controlados de manera magnética. ¿Cómo hiciste, Guillermo, el clic? Hace un clic ahí, luego. Tengo problemas con el dedo, yo creo. A.M. Briancev. Miren, tesis doctoral en ruso, 1992. Aquí hizo un desarrollo muy pormenorizado de la rectificación controlada en reactores para usarlos como amplificadores, recurriendo a la extrema saturación del circuito magnético. Entonces, allí le sacó el máximo provecho a las características ferromagnéticas del transformador. Para volver. Ahí no, ya abajo. Aquí. No. ¿Qué es eso? Haga clic ahí. En este caso se usó dos reactivos, el reactivo de la unidad universal de grado calcáreo y la bombita de Fluvalide, con las cuales estuvieron en estado 5 es la bibliografía que se ha podido consultar. Por fortuna, no todos son profesores de la universidad, ¿no es cierto? Tenemos cierta ventaja para conseguir libros. Viene un ruso y dice, ¿quién es el que sabe algo de esto? Ya, toma. ¿Quién es el otro que sabe un poquito de aquello? Toma. ¿Entienden la figura, no es cierto? Hay una facilidad entre profesores, es más fácil compartir las cosas. En el año 2003, y esto es importante, en el año 2003 hay una referencia 6, que luego lo miramos, EPRI. ¿Conocemos lo que es EPRI? Es un organismo de investigación en Estados Unidos. ¿Qué hizo el EPRI? Escribió un artículo contando que en una subestación en Rusia se instaló un reactor magnéticamente controlable. Un reactor magnéticamente controlable. Todavía estamos y vamos a entender qué es esto, ¿no? Pero se llama así, reactor magnéticamente controlable. En este artículo, Lepri cuenta que en Rusia había un sistema eléctrico regional que tenía cantidad de problemas, de inestabilidades, y que había en ese sistema un banco de capacitores de 42 MVAR. Está instalado ahí. Cada vez que lo conectaban, trepaba la tensión. Y cada vez que lo sacaban, se caía la tensión. Como en todos sitios se cuecen habas, en esta parte de Rusia también hay sistemas como los nuestros,
como el Sangabán, Mazuco, Puerto Maldonado, una línea de 211 kilómetros. En todos sitios hay. En Rusia hay un pozo petrolero allá y no hay energía eléctrica. Entonces hacen malabares con las líneas de 300, 400, 500, 600 kilómetros. Pero finalmente tienen la energía eléctrica en los pozos petroleros. Entonces, ¿qué había en esta subestación? Un banco de capacitores de 42 MVAR. Lo conectaban para subir la tensión. Al conectarlo trepaba demasiado la tensión y al desconectarlo también. Había un número de conmutaciones de 800 al año. Cuando se instaló este reactor magnéticamente controlable, el número de maniobras se redujo a 12. Esto que el EPRI publicó es el artículo que está en 6. ¿Qué más dice el EPRI? El EPRI menciona, convirtiendo bancos de capacitores existentes en SBC mediante el equipamiento o utilizando un reactor magnéticamente controlable en sistemas donde la carga dinámica y el control de la tensión son necesitados, requeridos, podría eficientemente introducirse el MSR en la red de Estados Unidos. Eso fue lo que publicó, el EPRI en el año 2003. ¿Cuántos años han pasado desde 2003 a la fecha? Y que yo sepa, no hay ninguno de estos aparatos instalados en esta parte del mundo. Ahí está, el Project Opportunity. Aquí está. Las fotos del reactor magnéticamente controlado instalado en aquella subestación, donde se hizo la maravilla de regular la tensión de manera fina y evitar la gran cantidad de conmutaciones del banco de capacitores existente. Levante un poquito. Levante un poquito. En este artículo está todo lo que hay que saber de este aparato y hace la comparación con un SBC. Yo no voy a hacerla. Yo voy a explicar cómo funciona, cuándo sirve, dónde se usa, etc. Levante un poquito más. Un poquito más. Está un poquito más. Completísimo. Levante un poco más. Habla de las ventajas. Las ventajas de este aparato están aquí enumeradas. Y finalmente, levante un poco más. Invita a los empresarios norteamericanos a emprender proyectos que tengan que ver con estos aparatos. Porque dentro del resumen que hace, habla de los costos de este aparato. Cierre eso y vuelva por el punto. Gracias. Muy bien. Aquí tenemos un sistema de potencia, entonces. El sistema de potencia, la barra, hay una carga dinámica. Y ahí está el banco de capacitores, que les mencioné, estaba allí, y cada vez que se conectaba y desconectaba, provocaba grandes movimientos en la tensión. ¿Qué se instaló? Se instaló ese aparatito que están mirando acá, reactor, pero controlable magnéticamente. Esa combinación, según el artículo del EPRI, es equivalente a esto que están mirando ahí. ¿No es cierto? Es equivalente. Principio básico de un reactor magnéticamente controlable. Vamos a la figura. Aquí está el sistema de potencia, la barra, donde se quiere controlar la tensión. Imagínense que es el Cotaruce, pues, una de las barras con mayores cambios en la tensión, donde actualmente hay 6 reactores, 4 asociados a cada capacitor serie
y dos más asociados al cambio de los capacitores, antiguos por nuevos. Operan normalmente los 4, o sea, 4 por 50, 200 MBR están pegados ahí en esa barra, y hay 2 de 50 que están listos para operar dependiendo de las condiciones. Se conecta uno de 50, baja la tensión, se saca de 50, sube. Se imaginan, debe haber un rango de tensión, una franja de tensión. Hablemos de esto. Aquí está el bobinado que está conectado a la red alterna. ¿Se ve? Ahí está. Ese bobinado tiene un número de vueltas determinado y consume una corriente IPW. PW es el bobinado principal conectado a la red alterna. Hay un determinado flujo magnético o inducción magnética dado por esta tensión, el número de vueltas, la sección del núcleo. E igual a 4.44, N, B máximo por la sección del núcleo. Muy bien. Hasta allí, el hierro, por si acaso, es un hierro silicoso. Le hace un clic, ya se fue. Rapidito más. Clic. Entra. Ya está. Esta es la característica del hierro silicoso. Retrocede. Esta es la característica del hierro silicoso. Los que están en la universidad saben. El profesor les da esta figurita para que hagan su cálculo de una inductancia con núcleo de un entrehierrito, calculan la sección, número de vueltas, sale la bobina. Quien habla ha hecho muchas bobinas para el laboratorio de electricidad en su época. Haga clic para volver. Aquí, clic ahí. Entonces, hay un punto de operación, una inducción magnética dada por la tensión, las vueltas, la sección. Si inyectamos una corriente continua a este otro bobinado auxiliar, saturamos el circuito magnético y cambiamos la permeabilidad. La potencia reactiva que absorbe el reactor, este reactor, el Q que absorbe este reactor, tiene que ver con la inductancia que este reactor, que este bobinado opone al paso de la corriente alterna. La inductancia depende de la permeabilidad que tiene el circuito magnético. Y si nosotros cambiamos la permeabilidad inyectando una corriente continua, vamos a cambiar la inductancia a los valores que querramos. En ese sentido, la potencia reactiva que absorbe el reactor, B cuadrado entre omega L, L es la inductancia. La inductancia, número de vueltas al cuadrado, la permeabilidad del hierro, la sección del núcleo, la longitud magnética. Estamos como en la universidad. Para mantener constante la tensión, entonces la potencia reactiva tiene esta forma: inversamente proporcional a la permeabilidad. Quiere decir que si disminuimos la permeabilidad, él absorbe más potencia reactiva. Se controla la potencia reactiva absorbida por el reactor modificando la permeabilidad. ¿Cómo se modifica? Entonces, acá está.
Aquí está el punto de operación en corriente alterna. Esta es la permeabilidad. Esta es la característica del hierro, la curva BH y la característica μH. Cuando aplico una tensión alterna sin corriente continua de por medio, este es el punto de operación en el codo, como ustedes ya saben. Y esta es la permeabilidad. Por lo tanto, la inductancia del reactor será un valor proporcional a esto. Le añado una corriente continua desde hasta acá, la corriente ICW. Llevo el punto de operación, lo llevo hasta el punto 2, con lo cual la permeabilidad se ha reducido sustancialmente, con lo cual la inductancia será un valor bajo. Si estoy cambiando la inductancia, estoy cambiando la potencia reactiva que absorbe el reactor. Ahora, ¿cómo se hace esto? Se mide el valor eficaz en la barra a controlar, se rectifica ese valor, se convierte en continua, y esa corriente continua se compara con una corriente continua de referencia. El error ordena cambio en algún regulador, como si fuera un generador síncrono. Entonces, ¿en qué se basa el reactor magnéticamente controlable? Es un aparato electromagnético trifásico, si fuera el caso. Nosotros hemos hecho, o estamos para hacer un monofásico chiquito, una tesis que se va a hacer, un chiquito de un kVAR. Vamos a ponerle los dos bobinados, tal como está ahí, y lo vamos a probar en el laboratorio, y esa va a ser la tesis de este muchacho. Bajo el principio de regulación continua de la reactancia inductiva, con un sistema de control, un sistema de control cuyo objetivo es mantener constante la tensión en terminales, cambiando la permeabilidad mediante la circulación de una corriente continua determinada en el núcleo. No es nada del otro mundo. Eso que se ha visto ahí está en los libros antiguos de rusos del año 50, 52, del Chiliken. Muchos de ustedes recuerdan el Chiliken. Desde esa época existe eso en los libros rusos, este aparato, en los libros de Power System de los rusos, ahí está el aparatito este. Está puesto ahí como un aparato que existe, porque está esparcido en todos los estados de la ex repúblicas socialistas soviéticas. Caminando un poquito más, el sistema de potencia y la barra a controlar. La barra a controlar tiene esta ecuación, la ecuación con el Thevenin equivalente, con la potencia de cortocircuito en este punto y con la tensión de operación del sistema de potencia. Tengo el E Thevenin y tengo la reactancia Thevenin. Ya tengo esta curva. ¿Esta curva dónde está? Las curvas azules son las características del sistema de potencia en máxima demanda, en media demanda, en mínima, con una línea menos, con una central menos. Al fin y al cabo, ese Thevenin está expresado por la reactancia Thevenin. Aquí está el sistema en diversas condiciones de operación. Al otro lado está el reactor con reactancia variable. La ecuación es B igual a J XL por I. Es una recta, ¿no es cierto? Muy bien. Como la tensión, el objetivo es controlar la tensión y que sea constante. Muy bien. Si el sistema está operando con la característica esta, el punto de operación es 1. El reactor tendrá una reactancia X. El sistema de control buscará la corriente continua para manejar y tener esa reactancia. La reactancia es la pendiente de esta curva. Si el sistema cambia de condiciones de operación como la 2, automáticamente el reactor cambia de permeabilidad con otra corriente continua y el punto de operación será el 2. Vuelve a cambiar las condiciones del sistema, el reactor se ajusta al punto 3, otra reactancia. Algunos se preguntarán, ¿y dónde está la potencia de cortocircuito? ¿Le interesa? ¿Puede funcionar
en redes débiles con potencia de cortocircuito despreciables, pues como podrán ver, si la controla la tensión al valor constante, casi no le interesa la potencia de cortocircuito que hay en la barra. Pero otros aparatos de electrónica de potencia sí requieren un valor de potencia de cortocircuito para poder funcionar bien. Este es un transformador común y corriente, que se le está cambiando la permeabilidad. Es un transformador, no hay que olvidarlo. Muy bien, las características de reactancia de este aparato están aquí, son rectas que se cortan con las características del sistema a un valor de tensión constante, porque el sistema de control busca la corriente continua para tener la permeabilidad que necesita el sistema para mantener constante la tensión. ¿Cuál es la estructura básica de un reactor magnéticamente controlado? Tomado del catálogo de ZTR. Si es que ustedes entran al internet, este ZTR existe, el mismo catálogo que yo he utilizado, está ahí. Ahí está. Tenemos la barra a controlar. La barra a controlar. Aquí tenemos el sistema electromagnético. Está hecho aquí a manera de bloques. ¿Qué tiene? ¿Cómo es este reactor magnéticamente controlable? Aquí lo vamos a ir mirando. El sistema electromagnético, o sea, es el hierro y las bobinas de este aparato. Tiene un devanado de alta tensión. Claro, es el que se conecta a la barra. Es el que se conecta directamente a la barra, no necesita de ningún transformador. ¿Qué más tiene? Un devanado de compensación. Nos detenemos un instante. Los transformadores conectados en estrella con neutro a tierra, ¿qué necesitan para compensar las corrientes homopolares? Necesitan un devanado de compensación. Pues bien, el lado de alta tensión está en estrella con neutro a tierra. Por lo tanto, tenemos componentes homopolares que van a estar allí. Para que se queden encerrados dentro de este aparato, tendrá que existir un devanado de compensación. Ahí está. Muy bien. El devanado de compensación, miren. El devanado de compensación está conectado con un módulo que se llama el módulo de magnetización. Quiere decir que la tensión alterna, aquí hay una tensión alterna. ¿Es alterna la tensión o no? Si el devanado primario que está en estrella está conectado a la red de alta tensión, en el bobinado de compensación también hay una tensión alterna en cada una de las fases. Pues bien, con esa tensión alterna se alimenta un transformador pequeño. Ese transformador pequeño, la salida va a un rectificador. ¿Para qué? ¿Para sacar la corriente continua? Ya tenemos continua aquí. Aquí tenemos continua. Acá hay una señal. La señal de tensión en la barra a controlar. Y aquí está el sistema de control, el sistema automático de control. Sensa la tensión en el lado de alta, la compara con algo que tiene de referencia internamente, y hay una señal que es el cambio de la tensión continua aplicada, el cambio de la tensión continua. Ojo, aquí está hay un cambio, si fuera tiristores, pequeños tiristores, un cambio en el ángulo de disparo para regular la tensión continua. ¿Y de aquí a dónde va? Miren, la tensión continua va al devanado de control, al que necesita la corriente continua para cambiar la permeabilidad. Como es importante la corriente continua, necesitamos que haya redundancia. Otro sistema de magnetización con otro transformador igualito al anterior y un sistema de rectificación exactamente igual, solo que ahora, para mantener confiabilidad, este está tomado de la barra de servicios auxiliares.
Porque si se va, si pasa algo en el devanado de compensación, nos queda por acá. Esto que se ve acá es el reactor magnéticamente controlable visto desde el punto de vista de bloques. El sistema de control. Tomado de este catálogo, es público. Yo lo tomé, ustedes podrán tomarlo también. Aterrizando un poco más eso, en el lenguaje que ustedes conocen, el diagrama unifilar, ¿qué tenemos por acá? La barra de alta tensión. El devanado principal conectado en estrella puesto a tierra. El devanado de compensación para encerrar los armónicos homopolares. Pero ahí hay tensión, ¿cierto? Ahí hay tensión. Las tensiones de este delta van a un sistema de barras. De este sistema de barras se alimenta a un transformador pequeño, a un sistema de rectificación. Ya tengo la continua. La continua se aplica al devanado de control. Y aquí tengo la unidad automática de control, el regulador. Y tengo la redundancia, el segundo sistema de magnetización. Todo lo que está encerrado en este rectángulo es el reactor magnéticamente controlable. ¿No es un transformador? Es un transformador común y silvestre, ¿cierto? Es un transformador, es un gran transformador. Muy bien. ¿Cómo se le ve? Ahí está el reactor, miren. El que todos ustedes conocen. Pero acá está su sistema que le mete la corriente continua a un bobinado que está dentro. Miren el tamaño del transformadorcito que le provee la corriente continua. Es un amplificador magnético. Ese fue su nombre hace 40 años. El amplificador magnético. Solo requiere el 1% de la potencia de los MVAR que va este aparato a tomar de la red como potencia reactiva nominal. Es casi como un generador síncrono, ¿no? ¿No es cierto? Aquí está el lazo de continua, la corriente continua, que en este caso es para saturar el núcleo y cambiar la permeabilidad. Solo requiere el 1%, es un amplificador. ¿Quién hace la magia? La corriente continua, que cambia la permeabilidad drásticamente en estos núcleos ferromagnéticos. Aquí está la parte electromagnética, el reactor magnéticamente controlable. Acá está el transformador y el puente de diodos. En algunos casos, y es importante añadirlo, operar a un reactor, operarlo bien saturado, ¿qué cosa se provoca con eso? Armónicos del tipo magnético. La corriente se vuelve no sinusoidal, hay armónicos. Pero estos armónicos, en el caso que quisieran compensarlos, pues bien, le ponen un filtro del quinto armónico, que sería el más grandecito, en este caso, porque el tercero está encerrado por el devanado de compensación. Ahí está su filtro. Si no tuviera filtro, la distorsión es del orden del 3%. Si esta subestación está ubicada a 300 kilómetros, no sé, pues por allá por Puerto Maldonado, ¿qué interesa que tenga 3% de distorsión en la corriente? ¿Interesa? No interesa. Pero si interesara, se le pone un filtrito, ¿no es cierto? Un pequeño filtro. Si la normativa del lugar en particular exigiese que la distorsión armónica estuviera en el 2%, pues hay que poner un filtro pequeño. Déjenme decirles que un reactor controlado por tiristores, el que se usa en un SBC, tiene un 5.8% de distorsión. ¿Qué filtro sería más grande?
es evidente que el que provoca más distorsión requiere un filtro más grande. Entonces anotamos, esta es una gran ventaja. En un pueblito alejado, ¿qué interesa que tenga 3% de distorsión? ¿O sí? No interesa. En otros casos, de pronto sí. En ese caso, pues se pone el filtro. Y finalmente será un filtro pequeño. Este caso, el que está relatado en el EPRI, yo lo copio otra vez aquí. En el año 99, un MSR, un reactor magnéticamente controlado, fue puesto en servicio en el lado de 110 de esta subestación, en paralelo con un banco de capacitores de 42 MVAR que estaba instalado ahí. Esta subestación está ubicada a una considerable distancia de la subestación de envío. Esto suena conocido, así es nuestro sistema también. Sangabán, Mazuco, Puerto Maldonado, 211 kilómetros. Y ya estamos pensando en Cajamarca, Cacli, Moyobamba y Quitos, como 800 kilómetros. Ese tipo de sistemas por allá son conocidos por las grandes extensiones de este país, y por ahí hay un pozo petrolero, hay que ponerle una línea para poder arrancar los motores, etc. En fin, la tensión cambiaba de 97 sin el banco hasta 120 con el banco, lo que dijimos. Diariamente se activaba el circuito de conexión del banco. ¿Se imaginan? El cierre 800 veces al año. Los cambios transitorios en la tensión por la conexión del banco, del orden de 10 a 15 kilovoltios. Suena como cosas conocidas, ¿no? Nuestro sistema tiene características muy similares. ¿Cuáles son las características de este aparato? Yo las he copiado del libro que me regalaron estos amigos. También están en artículos de la IEEE y del SIGRE, por si acaso. La tensión nominal 121, el rango de potencia de 0.25 cuando no está saturado, a 25 MVAR cuando está completamente saturado. Corriente nominal 114 amperios. Tasa máxima de variación de la potencia 20 MVA por segundo. Valor máximo por fase del más alto armónico menor al 5 amperios. Pérdidas de vacío en kilovatios menor que 25 kilowatts. 25 MVAR, 25 kilowatts. Pérdidas de cortocircuito, o sea, en impedancia de cortocircuito, 175 kilowatts. Potencia nominal del transformador que magnetiza, 160 kVA. 160 entre 25 MVAR es menos del 1%. Corriente rectificada, la continua, 800. Rango de ajuste de la tensión, lo puede ajustar entre 105 hasta 125. Así, yo me he copiado también las figuras de ese libro y del artículo del SIGRE. La corriente, esta es la corriente del reactor, en 24 horas, tomado de 7. 7 es la referencia. Y esta es la tensión, miren. ¿Cuáles fueron los resultados inmediatos? En ese sistema, muchos. Se redujo los eventos de computación del banco de 800 a 12 por año. Asimismo, la utilización del cambiador de tomas bajo carga del transformador también disminuyó sustancialmente. Ya no requiere cambiador de tomas si el reactor está regulando. Ahorros asociados al control de las pérdidas, al control de la tensión. Conclusiones de ese artículo del EPRI. El reactor magnéticamente controlado en la subestación Cudincar resultó un efectivo medio de estabilización de la tensión, reduciendo las pérdidas y los eventos de conmutación de los bancos de capacitores existentes. En combinación, aquí está la conclusión, en combinación con un banco de capacitores en conexión paralelo, el MSR puede ser utilizado en vez de un compensador síncrono
o de un compensador estático de potencia reactiva. Se le dio, ¿No es cierto? básicamente el tema, se le dio el alcance de la patente y qué hacer con su problema. Ahora, Se le dio la solución, sin embargo, se dio el este reactor magnéticamente controlable o controlado, comisión a lo que se cuando opera con un banco, con bancos de capacitores tiene que pagar unas multas grandes. en paralelo, tiene otro nombre. Bueno, yo no entiendo de Su nombre es fuente de potencia reactiva paralelo controlable magnéticamente. ¿Quién hace la labor de control? y no solamente resolucionaría El reactor, la corriente continua que se inyecta al bobinado de control del reactor. cadena productiva, El capacitor está fijo. nuevo mercado. Aquí está el sistema de control. Hay un transformador de tensión para tomar una muestra de la tensión a controlar. Entra al sistema de control, posiblemente se rectifica, se compara con un valor de corriente continua de referencia y sale de aquí la señal para el cambio de la corriente continua. O sea, transformador de corriente, de tensión, estas dos señales se procesan y sale la corriente continua. Hay también un señal para el control de los capacitores. Puede dispararse este o el otro. También está en el sistema de control. En fin, esto tenemos que decirlo. La fuente de potencia reactiva basada en un MSR es una solución muy flexible, es eficiente y nos parece que es de bajo costo porque este es un reactor. Podrían aprovechar esa tecnología, sino también serían los que darían un modelo. La fuente de potencia reactiva está conformada por un MSR operando en paralelo con bancos de capacitores. Una empresa de base tecnológica que nace en la universidad, o sea, ¿Qué de que tú des una patente, diagramas básicos, trascendería la típicos? norma, daría una De 100 a 220 kilovoltios, función, pero aquí ven así, en el devanado de compensación también se conecta el filtro, no usaron esa tecnología, si bueno, fuera requerido. contaminado, Y los capacitores se conectan acá, en el lado de alta. creo que Cuando la tensión está por encima de 330 o 500 kilovoltios, los filtros y el capacitor se conectan en el devanado de compensación. tienen miedo a lo nuevo, como se dice, más vale viejo conocido que algo nuevo por saber, pero quizás Este aparato, pensar, esta combinación, es una fuente de potencia reactiva controlable, inductiva se le a capacitiva. plantea a nivel industrial esta patente, ojalá a nivel escalamiento quizás de laboratorio, Aquí hay algunas figuritas, empresas que hagan a nivel laboratorio, salen a piloto, los he tomado también de esta referencia. en realidad me parece algo irónico Se muestra aquí en el país que, no sé, la tensión antes de implementar la fuente de potencia reactiva controlable y la tensión una vez que está implementada la fuente. no sé qué pasará en el transcurso de los próximos años, pero ¿Se nota? hay más multas, La capacidad de control. hay nuevos dispositivos legales para tratar este tipo de situaciones, Sin querer desmerecer hay creciendo la nuevos tecnología del SBC, el MINAN también lo hace, porque esa no es la idea. creo que las empresas mineras Solo con ánimos de comparar. por regular sus emanaciones, sus emisiones, ¿no? Este es un SBC. Justamente por ello Es la tecnología FAS más utilizada, madura, comprobada. pesados por el Tenemos en el país la lista de SBC instalados que les puse hace un rato. tema se llama procesamiento de Pero que ese pequeño este es un reactor con núcleo de aire. Salinas, ¿Se lo imaginan? Paulato, No sé si han visto un reactor con núcleo de aire. Imagínense aquí una columna y una platina arrollada. Hay un campo magnético aquí, ¿cierto? Debe ser dañino el campo magnético de dispersión provocado un tremendo reactor, al punto que se necesita apantallar la subestación donde existen estos aparatos, reactores con núcleo de aire. Hay que apantallarlos. El reactor con núcleo de aire, cuando se le pone en serie con un juego de tiristores en paralelo y contrafase, los tiristores controlan el ángulo de conducción y controlan la corriente vía la forma de onda. O sea, recortan la tensión, al punto que la corriente que circula por acá, cuando la conducción es incompleta, es no sinusoidal. Hay un contenido de armónicos. El tercero se controla por la conexión en delta de los reactores, pero el quinto, séptimo, onceavo y otros existen y deben ser compensados, ¿no es cierto? Con los filtros correspondientes. Pero un detalle importante, miren, acá al costado ya está la conformación de un SBC.
donde acá está el filtro para los armónicos. Si ustedes miran, la corriente que lleva el reactor y la corriente que manejan los tiristores es entre comillas, la misma. Quiere decir que hay una relación íntima entre la capacidad de corriente de ambos aparatos, del reactor y la capacidad de corriente del puente de tiristores. Pero no solamente eso, para conectar este conjunto a la red se requiere de un transformador. ¿Y de qué potencia? El transformador se requiere un transformador de una cierta potencia que luego vamos a mirar. No es tan difícil deducir. Resumiendo, el SBC utiliza tiristores para regular la corriente en el reactor, que tienen la misma capacidad nominal porque está en serie con el reactor. Para conectar esto a la red se requiere de un transformador. Aún hay problemas tecnológicos para capacitores y tiristores respecto al nivel de tensión. Los filtros de armónicos son necesarios, inevitables. ¿No es cierto? Son inevitables por el valor de la distorsión, 5.8%. Como los tiristores que generan mucho calor, se requiere un sistema de enfriamiento. ¿No es cierto? Los tiristores son tremendas cosas. Se requiere un sistema, una circulación, un cooling system, es un circuito cerrado de agua que enfría los tiristores. Y hay bombas en paralelo que arranca una, luego arranca la otra. Es una cantidad de equipamiento que no se ve en la figurita, ¿no es cierto? En la figura no se ve, pero el cooling system es importantísimo para un SBC, para enfriar los tiristores. Entonces el SBC está formado por un número mayor de equipos. Aquí como que intento mostrar de manera gráfica la diferencia. Este es un SBC. El reactor puede ser regulado de 0 a 135 MVAR y tiene en paralelo un banco o filtros capacitivos por 90. Cuando el reactor esté en cero, prevalecen los 90 MVAR que van al sistema por este transformador que debería ser de una potencia de alrededor de 100 MVA para que pasen los 90. Cuando el reactor está operando con conducción completa, tiene 135 MVAR. Se le resta los 90, quedan 45 MVAR inductivos. Por lo tanto, con un transformador de 100 MVA es posible conectar este SBC a la red de 220, si fuera el caso. Es inevitable el transformador. Pero acá al costado, miren, el reactor magnéticamente controlable de 135 MVAR y su lazo de control de corriente continua. El devanado de compensación para colocar el eventual filtro, en realidad es grande, 135, debe tener su filtrito de armónicos magnéticos y del tipo capacitivo para que a 60 Hz sea como un banco de capacitores, común y silvestre, y en paralelo el banco que requiere para que la potencia reactiva capacitiva a 60 Hz sea 90. No intento desmerecer un aparato o el otro, lo que estoy mostrando es cómo está compuesto cada uno. Así se ve un SBC en una subestación. Están aquí los filtros, el cooling system, por acá deben estar los tiristores y el transformador, el tremendo armatoste que lo conecta a la red. Y este es el reactor. Aquí está el reactor y los filtros pequeños, el banco de capacitores para que tenga el lado capacitivo. Se entiende que por aquí está el lazo de continua. Miren los transformadorcitos, ahí está el lazo de continua. Están colgaditos ahí como si fuera una mochila, ¿no? Yo he hecho una simulación, porque las simulaciones le gusta a la gente, ¿no?
¿Qué tengo acá? y ver los parámetros. Tengo una línea 300 kilómetros más 300 kilómetros, Se caracterizó por esas 600 kilómetros. son cápsulas Le puse ese número porque me gustó, 600. y se usó una gran proporción de Pude haberle puesto 660. matriz en sí, de la mezcla, el relave. Hubo un Una barra, 90%, el equivalente Thevenin luego el 70%, del sistema, 6% se usó el 142 kilómetros a esta barra. y todo con la idea de Vamos a energizar la línea en vacío, la carga, interruptor abierto. luego de ello tuvimos Miren el resultado. el agregado Este MCR, acá hay un MCR. y ya Ah, cargado óptimo para fabricar. la barra está En este caso se a buscaron moldes 220 kilovoltios. que se ajusten a El MCR está absorbiendo 68 MVAR. dosas, luego de ello se La línea en vacío homogénea, aporta potencia reactiva capacitiva, el efecto capacitivo. 300 kilómetros más 300 son 600. 600 kilómetros. Imagínense que la potencia reactiva capacitiva de la línea es 0.17 MVAR por kilómetro. 0.17 por 600, ¿cuánto es? molde, 0.17 por 600. en este caso tenemos un molde para baldosa. Esta es la entregarme 102. de cómo se hace Entre dos la construcción del agregado construcción. son dos reactores de 60 si quieren. Pues bien, aquí tenemos como 68 y el reactor que está conectado en el terminal de recepción de la línea está con 65. Es un ejercicio para mostrar que la cosa funciona. Y en el punto medio la tensión es 1.08 por unidad. A propósito hemos puesto estos dos reactores magnéticamente controlables para que la tensión en el punto medio no sea 1.1, para que no sea la tensión máxima de servicio de la línea. Si es 220, la tensión máxima de servicio es 245. No debo superar ese valor. En fin, el ejercicio muestra que usando dos reactores, uno en envío y otro en recepción, puedo energizar una línea de 600 kilómetros, manteniendo la tensión, uno por unidad aquí y uno por unidad acá. Ya la energicé. Aquí está la carga. Ahora voy a conectar la carga. Por supuesto que cuando conecta la carga, ¿qué pasa con la tensión? Se va a caer. Entonces ahí necesito cerrar este interruptor donde hay un banco de capacitores y cerrar este otro donde hay otro banco de capacitores para inyectar reactivos. ¿No es cierto? Y ahí está. 150 megavatios, 220 kilovoltios, 220 kilovoltios. Aquí está el reactor, pero en paralelo tiene un banco de capacitores de 50 MVAR. El otro reactor está consumiendo 9.8 y el banco del costado está inyectando 50 MVAR. Y estoy transmitiendo 150 megavatios. En el punto medio la tensión es 1.01 por unidad. Sí tengo que tener cuidado con el ángulo. 51 grados, 11 grados. La diferencia es 40. Como que yo diría que ahí nomás. ¿Entienden eso? Los que estudian saben que hay que tener cuidado con los ángulos, pero este no es un problema de estabilidad angular, es un problema de estabilidad de la tensión. Yo necesito darle tensión a la carga. No es grave el ángulo. ¿Entienden eso? Si aquí hubiera una central, perdón, si aquí hubiera una central, ahí sí tengo que tener cuidado con el ángulo. Tengo que controlar el ángulo. Como el Mantaro Socabaya, tengo que controlar el ángulo. Pero en este caso, lo que queremos es alimentar la carga y punto. ¿No es cierto? Alimentar la carga. Y es una cola. No hay ninguna central acá, en el ejercicio que estoy proponiendo. El problema de estabilidad de tensión está muy bien controlado. ¿Quién hace la regulación? Este reactor. Por supuesto que en el Dixilen no existe un modelo para el reactor magnéticamente controlable. ¿No es cierto? No existe. Entiendo que ya lo están haciendo. Ya lo están haciendo. Ya. Pero se puede usar un reactor
de los que se usa en el SBC. Al final el flujo converge y aquí no se ve armónico, ¿no es cierto? ¿De cuántos serían los reactores? 2 reactores de 65 para energizar la línea en vacío. Y para operarla hasta 150 megavatios se le pone 2 bancos de capacitores, uno aquí y uno allá, igualitos. Esto es lo que le gusta a la gente, a los muchachos de la universidad les gusta. Este ejercicio ya está para mostrar en la clase, ¿no? Áreas de aplicación. ¿Dónde se aplica? En donde haya problemas de tensión, pues ahí se aplica. El reactor magnéticamente controlable o la fuente de potencia reactiva magnéticamente controlable están diseñados para estabilizar de manera automática la tensión, así como para la compensación y regulación de los flujos de potencia reactiva en las líneas. Ya vieron el ejercicio, 600 kilómetros y funciona. Esta es la lista de aplicaciones. Sistema de potencia con líneas de gran longitud que presentan fluctuaciones significativas con un diagrama de carga diaria o estacional en el consumo de las cargas, como las líneas largas peruanas, como el Sangabán, Mazuco, Puerto Maldonado, pues. Líneas de transmisión troncales propensas a los cambios frecuentes en el valor y dirección del flujo de potencia. Sistema de potencia o distribución con transformadores con regulación automático bajo carga y equipo de conmutación de banco de capacitores. Con esto se deja de utilizar el cambiador automático de tomas en un transformador. El sistema de distribución de energía eléctrica con cargas muy sensibles a oscilaciones de tensión, porque este aplana la tensión. Sistema de potencia con altas pérdidas, Joule, por el alto componente reactivo de la corriente. Si tengo una línea llevando reactivos, eso es ineficiente. La línea solamente debería llevar potencia activa. Sistema de potencia con perfiles de tensión que provocan que los generadores operen subexcitados o en los límites de estabilidad en el lado de subexcitación. Donde haya un caso como ese, pues un reactor magnéticamente controlable le garantiza que el generador opera siempre sobreexcitado, que es la mejor condición de operación de un generador para enfrentar problemas de estabilidad. Conclusiones de todo lo que hemos hablado. Los reactores con núcleo de hierro magnéticamente controlados presentan ventajas con respecto a los reactores fijos de núcleo de hierro. Cuando conecto un reactor, el de Paramonga, de 40 MBR, cuando se conecta cae 6 kilovoltios la tensión, y cuando lo saco 6. Si ese reactor fuera rebobinado, si quieren, y se le pone, estoy lucubrando, fuera reacondicionado con un bobinadito de continua, nunca habría que sacarlo. Estaría pegado ahí todo el día. La continua va regulando y no tendría por qué tener que sacarlo y conectarlo 2 veces al día. Donde haya 4 reactores, puedo dejar 2 y tener uno regulable. Se vienen muchas líneas de 500 kilovoltios y cada línea de 500 kilovoltios viene con sus reactores de línea y de barra. Y nosotros que aprobamos las instalaciones que ingresan al sistema, pues tenemos que decir en algún momento, oye, aquí en esta barra hay 5 reactores, ¿por qué no tú que entras ahorita, más bien ya no, entra con uno regulable? Un reactor regulable. Así nos evitamos estar haciendo maniobras con los mismos. También presenta ventaja respecto a los reactores con núcleo de aire, los que usan los SBC, porque están en serie con tiristores. Los tiristores fallan, se calientan. El reactor está solo, no tiene ningún reactor, ningún elemento de estado sólido conectado en serie. No necesita un cooling system para enfriar los tiristores que no tiene. Como el MCR es un transformador, tendrá costos de producción sustancialmente menores que cualquier otro fax. No me digan que no sabemos hacer mantenimiento a transformadores
y que necesitamos un extranjero a que venga a hacer mantenimiento al transformador. El costo de operación y mantenimiento de un reactor magnéticamente controlable es como el costo de operación y mantenimiento de un transformador común y silvestre, porque es un transformador. No me pueden pedir, hay un representante para que haga el trabajo de mantenimiento. Pues cualquiera lo puede hacer, cualquiera de ustedes. Buenas noches con los presentes. Una cosa importante, presenta menor espacio de instalación, ¿no es cierto? Menos equipos, mantenimiento sencillo y sobre todo goza de la confiabilidad perfecta que tiene un transformador. ¿No es el transformador el aparato más confiable en el sistema de potencia? En Rusia, todos los equipos regulables de potencia reactiva son así. Tuve la suerte excepcional de mirarlos y de ver cómo se fabrican. Por eso es que se puede hablar, o sea, puedo decir. Además soy profesor de máquinas eléctricas. Se entiende que entendí lo que vi y lo que me dijeron. Con un banco de capacitores en paralelo, los resultados son equivalentes a los de un SBC. El acceso es de Lima a Tico. Dadas las características del sistema peruano, líneas largas, centrales lejos de las cargas, se presenta la oportunidad para probar esta tecnología con las características y ventajas básicas que hemos enumerado. O sea, no estamos diciendo que este es mejor que el otro, ni que aquel, sino que este también es. Funciona. Gracias. Como vemos, eso es todo. Arequipa y como vemos acá el distrito de Carabalí. Muchas gracias, ingeniero. Vamos a pasar como segundo punto a si hubiera alguna pregunta, pueden realizarla. Y la señorita le va a pasar el micro. Yo quisiera hacer dos preguntas. La primera es, ¿cuál es la desventaja que tenemos en el país de tener líneas largas, ¿no? Y la segunda pregunta sería, ¿por qué dice probar esta tecnología? Porque y no realmente implementarla, ¿no? Porque es una cuestión de innovación, desarrollo, ¿no? Que trae, ¿por qué probarla? No sé. Esa es la pregunta. ¿Pueden repetir la primera? La primera, ¿cuáles son las desventajas de tener en el país líneas largas, ¿no? Desde el punto de vista económico, qué sé yo, y la segunda pregunta es ¿por qué tendríamos que probar y no más bien cambiar a una cuestión que es de innovación y desarrollo? Las líneas largas en el Perú son largas porque la geografía del país es así. No hay forma de evitar que sean largas. Lo que hay que hacer es seleccionarlas apropiadamente, la mejor ruta posible, con la mayor capacidad de corriente posible, para no tener que estar diciendo, la voy a repotenciar mañana, el año que viene otra vez la repotencio, le pongo un cartelito y digo que ya transmite más, sino que las diseño desde el comienzo a la línea larga con la máxima capacidad de corriente posible, el límite térmico. Por ejemplo, una de 220 la diseño con 450 MVA desde el comienzo, 2 conductores por fase, y con la sección apropiada para poder llevar 450 MVA. No ahorita, sino más adelante, cuando el sistema ha crecido tanto que ya se requieren los 450 MVA. Y cuando se requieran los 450 MVA, empiezo a ponerle los equipos necesarios para que la línea pueda transmitir en el sistema peruano la corriente dada por el límite térmico. En cierta medida, no podemos evitar que sean largas, pero tenemos que planificar para seleccionarlas bien y pensar que existen equipos que incrementan la capacidad de transmisión, como los capacitores serie, que existen equipos como este que regulan la tensión. Pórfidos de cobre y oro, campamento, 250.000 onzas inferidas.
esta tecnología, cuando hablé de probar, no significa que probemos que funciona, sino está operando en Rusia desde el año 88 y están esparcidos por toda Rusia. Inclusive ellos creo que exportan a la China. Es más, en la China también están tratando de hacer aparatos similares. Lo que quise decir es que esta es una alternativa, es una realidad, y por los hechos indicados tendría un costo menor de inversión y por supuesto un costo de operación y mantenimiento también reducido y equivalente al costo de operación y mantenimiento de un transformador común y silvestre. Ya. Hay que considerar esta alternativa como una alternativa de equipamiento en el sistema eléctrico peruano, con tantos problemas provocados por las líneas largas, y que estos aparatos curiosamente aplican a topologías de ese tipo. Están muy utilizadas en un país con líneas tan largas como las nuestras. No sé si con eso queda. Nosotros estamos haciendo intentos de introducir estos equipos, intentos bastante, digamos, con insistencia. Hemos hecho un planteamiento, por ejemplo, para el SBC que se tenía que poner en Cerro Verde. Lamentablemente fue muy rápido la implementación de este proyecto y se ha decidido por un SBC clásico. Ahí hemos tenido la primera experiencia en cuanto a cuántos, comparativamente hablando de costos, para un sistema como el de Cerro Verde, que estaba en menos 350 y más 100, creo que era. Llegamos a estar entre un 20 a 25% más baratos y con un tiempo de entrega prácticamente la mitad, porque al ser menos equipos, el tiempo de entrega se reduce sustancialmente. Estamos haciendo un segundo intento en esta concesión que va a haber de Moyobamba a Iquitos, porque es una línea bastante larga, 613 kilómetros, si mal no recuerdo, con una pequeña carga de 90 MVA. Afortunadamente por ahí Pluspetrol ha dicho que también quiere colgarse la línea, entonces ya serían 51 megas más. Pero con todo, como dice el ingeniero, estas líneas largas habría que ya proyectarlas para no ir repotenciándolas cada 5 o 10 años, sino ir hacia lo grande, hacia 400 megas. Pero con todo, el planteamiento está, las bases están puestas. Moyobamba y Iquitos es una línea difícil, sin embargo tenemos la solución, y si por ahí logramos convencer al que se llevó la anterior concesión, que es de Carhuaquero, Cajamarca, Caclic, Moyobamba, que las mismas bases establecen de que tienen que poner un banco de capacitores, si o los que lleven Cobra, que es el que se llevó la primera parte, o el que se lleve la segunda parte, llegan a un acuerdo y se puede implementar el sistema nuestro, la ventaja sería que en el primer tramo ya no habría necesidad de poner los bancos de capacitores si podemos manejar con reactores magnéticamente controlados el tramo de Moyobamba y Iquitos. Ese tipo de cosas estamos haciendo prácticamente ad honorem, como es la introducción de un producto al mercado, pero creo que eventualmente vamos a tener éxito. Digo éxito porque no estoy hablando en plural, en tenemos, vamos, porque somos los que estamos intentando traer esta tecnología rusa, que ya viene el primer producto, el primer reactor que se fabricó, como se dice, empezamos a manejar en Fórmula 1. El primer reactor que se produjo fue para 500 kV en 1989. Desafortunadamente hubo la discontinuidad porque la Unión Soviética se deshizo, y desafortunadamente para la planta, no por desafortunadamente porque se deshizo la Unión Soviética. Y ahí hubo una discontinuidad, pero ya otra vez está empezando
Bueno, no, ya se ha reiniciado la producción y tenemos más de 110 subestaciones de todo tipo de voltaje y de todo tipo de capacidad. Ya se está instalando en África, estamos por cerrar un sistema en Brasil y creemos que no va a tardar mucho en implementar un sistema con esta nueva tecnología acá en Perú. Como lo dije más o menos, el caso práctico concreto que hemos tratado, que es el SBC de Cerro Verde, de los trascendidos que tenemos y comparados con nuestra propuesta que estábamos por presentar, estamos alrededor de un 20% más barato en inversión inicial. Si a esto ponemos a valor presente todos los costos de mantenimiento del SBC durante los 30 años de concesión o lo que fuere, y nosotros que no tenemos prácticamente costos de mantenimiento o mínimos, esta diferencia de 20 empieza a agrandarse. A ver, ¿otra pregunta? Sí, buenas noches. La pregunta es la siguiente. Indican que estos equipos se fabrican en Rusia, solamente en Rusia. No sabe, el costo me dice que es 20% comparado a un sistema similar. Ahora, por lo que hemos visto, no es un sistema estándar, es un sistema que hay que diseñarlo específicamente para el sistema que queremos implementar, porque no es una tecnología común. O sea, no es como que le diga yo tengo un transformador de 15 MVA, 20 MVA, 30 MVA. Este sistema existe de esa forma. O sea, yo tengo un compensador de 3 MVAR, de 20 MVAR. Existe un sistema con un margen de control ya, o hay que diseñarlo, o hay que mandarlo a fabricar de esa forma. En el tajo 2, 10,0, en el tajo 3, 10,0, en el tajo 5, 10,0, en el tajo 6, 10,0, en el tajo 7, 10,0. Como todo sistema de subestación, es lo como se dice en inglés, es un tailor-made. Tiene que diseñarse los equipos de acuerdo a los requerimientos. Por ejemplo, un sistema de similares condiciones o similares valores de compensación en Arequipa son totalmente diferentes a los sistemas de compensación de valores comparables en la selva. Sin embargo, el diseño, la tecnología está absolutamente desarrollada desde los 90 a la fecha. Tenemos más de 20 años en desarrollo de esta tecnología. Como dije, son más de 110 subestaciones de toda capacidad y voltaje que están trabajando sin ningún problema, sin afán de desmerecer la SBC, que tiene su fuerte trabaja. Sin embargo, en los estándares de la IEEE permite para el SBC un rendimiento de hasta 98%, o sea, la expectativa de falla puede ser 4 a 5 veces por año. En los reactores magnéticamente controlados es 100%, 0% de falla, de expectativa de falla, o sea, ninguna falla por año. En cuanto a diseñar, eso es una pregunta que salió en otra exposición. Si son equipos estándares normalizados, cada uno de los componentes es estándar, o sea, está prácticamente normalizado, sigue estándares de producción. Y como han visto uno de los cuadros, estos se fabrican, los componentes se fabrican en ZTR. Los bancos de capacitores son Nokia de Finlandia, o sea, son componentes probados con toda seguridad. ZTR es una fábrica de transformadores de Zaporozhye, cuya producción anual supera los 52.000 megas por año de transformación. Cuando estuvimos visitando la planta habían 2 transformadores de 1.200 megas cada uno. Entonces estamos hablando de una planta con un historial de producción de calidad muy grande.
puedo hablar sobre lo que ya se ha producido, ¿no? Estamos hablando de, hemos llegado hasta más 350, menos 150 megabares, voltajes hasta de 550 kV hasta de 700 kV en Rusia. Esas limitaciones no hay prácticamente. Y en lo mínimo, por ejemplo, se da casos en que la solución, o como decimos normalmente, la lavada sale más cara que la camisa. Entonces, ya hay un mínimo de potencia en donde ya no es rentable por los costos de producción de un reactor. Pero en el promedio, en el rango comercial comparable con el SBC, hemos tenido casos en que, estamos a un 10%, como hay casos que estamos sobre el 40% de diferencia, ¿ya? Esos son los rangos, dependiendo de las capacidades y los voltajes de los equipos. No se olviden, por ejemplo, acá nosotros tenemos terrenos en las subestaciones a veces para votar. Sin embargo, hay subestaciones álgidas en disponibilidad de terreno. Entonces, donde va uno a pedir un área en una subestación, por ejemplo, como la de Socabaya, o en la de Tintaya, en donde hay que tener un promedio de, por decir, 1000 metros cuadrados para un SBC, en un sistema equivalente en sistema de reactor magnético controlado, estamos hablando entre un 50 a 60% del terreno. Entonces ahí ya empezamos a ver las ventajas en cuanto es una cosa tan indirecta como es la disponibilidad de terreno, las facilidades que hay de producción.